Estamos hoy con la Parashá Bekujotai, que va desde Vaikra 26, capítulo 26, versículo 3, hasta el capítulo 27 y el versículo 34. Es cortita, digamos, como la anterior, pero un contenido tremendo. Acá lo estábamos viendo. Y si alguien lo toma un poco desprevenido, este texto se va a asustar un poco. Siempre nosotros recordamos que la Parashá nunca, y la Torá en general, nunca tiene la idea de asustar a nadie, sino que justamente al contrario, hacernos responsables. La persona más valiente es la que sabe que es responsable por su futuro, justamente. Entonces, ¿por qué digo esta introducción? Porque el título, uno de los títulos que al menos pone las Biblias que están en Occidente, yo siempre trabajo las dos, a la Torá original y la Biblia occidental, que he preferido la 1960 para que ustedes puedan ver los títulos que más familiarizados están. Dice: la bendición de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Bien, hoy muchas personas en la doctrina de la gracia, la cual inauguró Yeshua con la salvación, comprenden la gracia desde el punto de vista de la salvación, pero ya empiezan a ver que la gracia directamente está conduciendo todos los aspectos de nuestra vida, y malinterpretan algunas veces lo que es la gracia como haciéndonos pensar, o pensando en alguna gente, que la gracia nos exime de la responsabilidad administrativa. Entonces, como un principio podríamos decir acá, la gracia no nos exime de administrar la multiforme gracia de Dios. Algo parecido a lo que vimos en la parashá anterior. Fíjese el versículo 1, dice: no haréis para vosotros ídolos, algo increíble, y después lo describe: ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque Ani Hashem, vuestro Dios. Bueno, al principio cuando uno lee la Torá, piensa, esto me ha pasado a mí, digo, ¿por qué Hashem va a dar tantas descripciones de no hacer ídolos? Porque uno podría decir, ya se entiende, Hashem, bendito sea, que la prohibición de hacer un ídolo implica todo lo otro. Pero Él es sabio, bendito sea su nombre, y sabe que en el mundo iban a haber distintas religiones que iban a decir que levantar una imagen, pintarla, darle una estética humana, no era idolatría, era veneración. Porque alguna gente cree que divide lo que es adorar de venerar. Bueno, aquí está clarísimo que la descripción de lo que es idolatría, ¿sí?, es primero hacer una escultura, levantarla en forma de estatua, pintarla, inclinarlos a ella. O sea, todo lo que usted puede ver en algunas creencias que están en el mundo, ¿sí?, que vienen del mundo, pero que Dios no aprueba en ningún sentido. Y en un sentido espiritual, la idolatría es mucho más que solamente tener ese ídolo físico, ¿sí? De por sí dañino, es una práctica de poner nuestra emuná, nuestra fe, en un objeto que fue creado por los hombres. Ustedes se acordarán del Salmo 115, ¿sí? Tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. Pero en el sentido espiritual, además de ser un error conceptual, de querer ver a Dios en un objeto, nos habla de una desconfianza de Dios, ¿sí? Y de una espiritualidad que ha sido corrompida. ¿Por qué? Porque la espiritualidad tiene que ver con la emuná directamente. ¿Se acuerdan? Ejad, Mem y Nah, que así se divide la palabra emuná, así se divide la palabra fe. Y la primera parte de esa palabra es Ejad, que Dios es uno, ¿sí? Por ende, nuestra adoración, nuestra veneración, nuestra prosternación, le han puesto algunos lenguajes occidentales, pusieron no se está inclinando, se está prosternando. Bueno, cualquier forma de reverencia real es solamente a Hashem, bendito sea. No podemos tener ningún tipo de ídolos, ni físicos, pero también los ídolos espirituales internos, ¿sí? ¿Qué sería un ídolo espiritual interno? Que en el día la persona, ¿sí?, esté pensando en que lo principal de su preocupación no sea estar bien con Dios. Cuando te hablo de preocupación,
comprenderás que no te hablo de afán, que Yeshua prohibió el afán, dividir la mente, sino que el existir, la búsqueda de nuestro diario vivir sea poder decir, quiero vivir este día para agradarle a Hashem. Paréntesis, no porque no le agrademos, porque somos aceptos en el amado, así dice el Brit Hadash, Nuevo Testamento, ¿sí? Somos aceptos en el amado. No es una carrera para ver que si le agrado o no le agrado, porque esto también dañaría nuestra alma. No, pero nosotros fuimos creados y salvos para buenas obras, ¿sí? Para que podamos experimentar esas buenas obras que Él preparó de antemano. Y no porque nos va a rechazar Dios, sino porque le amamos y queremos cumplir sus mandamientos. ¿Te acordás que dice la palabra claramente? Yeshua dijo, el que me ama mi palabra guardará, ¿sí? Entonces, guardar la palabra shomer, es guardar, ¿sí? Shomer, guardador, protector, tiene que ver con practicar justamente. Entonces, no tener ningún tipo de idolatría. El versículo 4 dice, yo daré lluvia en su tiempo, ¿sí? Zman es la palabra tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará frutos. Acá aparece otra aparente justamente redundancia, ¿no? Y daré vuestra lluvia en su tiempo. O sea, nos habla de que el ser humano tiene unas responsabilidades, pero esas responsabilidades no alcanzan para el producto final. Como dice el libro de Romanos también, si no me equivoco, el capítulo 9, versículo 6, no es del que corre la victoria, sino del que Hashem quiera tener misericordia, ¿sí? Ustedes saben que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Hashem mira el corazón. Y hay personas que quizás hacen la parte mecánica natural, bueno, plantan la viña, ponen un poco de riego, tratan de cuidar haciendo un cerco, pero ¿qué pasa? No ponen a Hashem como el director de ese lugar, no encomiendan ese fruto en oración, no le dan. Una de las formas de encomendar algo a Dios es que parte de la utilización sea para la tzedaká, que viene la palabra tzadik, o sea, una persona justa es una persona que piensa en hacer caridad a los pobres también. Entonces, cuando algo esté prosperado, uno tiene que pensar, bueno, yo también quiero hacer esta buena obra para alguna persona que lo esté necesitando. Es decir, tremenda está para allá. Pero el versículo, capítulo 4 nos habla de eso, de que la actitud del tzadik, la persona que es justa, tiene una afectación sobre el entorno natural. No es verdad que la naturaleza está independiente del ser humano. Cuando el ser humano, escrito está también en el Apocalipsis, dice, y él destruirá a los que dañan y destruyen la tierra. Nosotros tenemos la administración de la tierra para bendecirla, no para hacer cosas inadecuadas con ella, ¿sí? Vamos luego al versículo 5 y dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros. Dos bendiciones derivadas de este texto número 5, del versículo número 5, la letra G en hebreo, ¿sí? Saciado y seguro. Una persona puede estar saciada, ¿sí? Porque tiene lo que le alcanza, lo que necesita, administra bien las cosas, ¿sí? Pero viene un agente externo y pone en peligro esas cosas que tiene. Entonces, no es solamente estar saciado, es estar como seguro, ¿sí? Y como le dijimos anteriormente, la seguridad, no una seguridad mental y tampoco una seguridad basada en la ignorancia de los peligros. Eso sería necedad, sino una seguridad porque sabemos que todo lo que estamos administrando está siendo guardado por Él, ¿sí? El Shomer Israel, el guardador de Israel, ¿sí? No se dormirá el que te guarda, el Shomer de Israel. Amén. Versículo 8, entonces seguimos avanzando, dice, 5 de vosotros perseguirán a 100. Y luego empieza una escala mayor. ¿Qué significa esto? Que va a haber multiplicación de recursos de defensa, ¿sí? Porque la vida no consiste en solamente edificar cosas. A veces pensamos que nosotros tenemos que ser buenos edificadores. Y en una parte puede ser, pero fíjense que el ejemplo bíblico del mejor edificador fue ¿quién? El rey de Babilonia, un rey de Babilonia, un hombre que no conocía las cosas de Dios. Y era bueno en edificar, que habla de que Babilonia
puso los ladrillos con brea y fue la primera obra arquitectónica masiva que hubo en el mundo. Sin embargo, el Brit Hadash, Yeshua dice: al que escucha mis palabras y las practica, los compararé a alguien que edificó sobre la roca. Piensen esto, piensen esto. No es edificar o no edificar, porque todos se edifican de una forma. Entonces, a veces vemos, bueno, la persona que tiene emuná tiene que edificar. Por supuesto que tiene que edificar, pero uno puede edificar sobre la roca o sobre la arena. ¿Sí? Ya lo conocen a este texto. ¿Y qué significa edificar sobre la arena? Bueno, miren, hay una gran diferencia. Es la preparación para lo que va a ser lanzado. Les trato de explicar esto. El cimiento, justamente en algunas ciudades, algunas personas evitaban hacer el cimiento. ¿Por qué? Porque lleva que se cava una fosa lineal, hay que sacar tierra, y más si es tierra pedregosa, como en la tierra de Jerusalén o de Israel. Es todo un trabajo que no se ve. Un trabajo que no se ve. Entonces había dos vecinos, cuento una historia, que uno iba mucho más rápido que el otro. ¿Y por qué iba? Porque aquel, es como el libro de Proverbios que te dice, ¿no? En el Proverbio 24, no te afanes por envidiar a los impíos. Parecen que van más rápido, edifican más rápido, todo es más fácil, le cuesta menos. A la persona que no está con Hashem, le cuesta menos. No le cuesta menos, va más rápido porque no estuvo trabajando en el cimiento. Pero después viene una tormenta, el trabajo, la familia, lo que habían edificado, boom, se cae. ¿Por qué? Porque el cimiento es la parte más importante de la casa. Y el cimiento no se ve. El cimiento es el tiempo de oración, el tiempo en lo secreto, el servicio que nadie ve, la consagración, todas esas cosas, ¿sí? Que nadie te va a aplaudir porque nadie ve un cimiento. Cuando la gente, imagínense que uno va por un lugar de edificaciones hermosas, nadie va a decir: qué hermoso cimiento tiene esa casa. No, ven la casa, porque el cimiento siempre está por abajo, pero es la parte más importante. Entonces fíjense todas las maravillosas cosas que nos van a venir a causa de ¿qué? De la obediencia, ¿sí? Pero, dice el versículo 14, pero si no me oyeres, lama, ¿por qué no oiría alguien a Dios? La palabra lama en hebreo, ¿por qué alguien no? Yeshua lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué alguien no me escucharía la palabra? Dice el Señor. Pero si no me oyeres, lo primero, oír. El primer paso para que una persona pueda ser obediente es oír. No es hacer de cualquier forma, a las corridas, bajo ansiedad, no. Oír, ¿sí? Pero si no me oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos. Cuenta los sabios de la Torá que el que tiene la disposición de guardar el mandamiento otorgado por Dios para el día, cumplió todos los mandamientos, ¿sí? Esto te lo aclaro porque hay mucha gente que dice: ¿cómo cumplir todos los mandamientos? Nadie puede cumplir la totalidad de la Torá, y Pablo también lo decía. Está bien, es verdad lo que dijo Pablo. Ahora, el cumplir todos los mandamientos, en este contexto habla de diarios que el Señor nos da para cumplir en ese momento, ¿sí? Sin embargo, pero Aval es la palabra, Aleph, Bet y Lamet. Aleph es Dios, es uno, es Hat, ¿te acordás? Bet, casa, y Lamet, enseñar. O sea, pero si Dios no fuere uno en la vida de uno y en la casa de uno, y el enseñador, el Lamet, la vara de autoridad, la que nos guía, como dice Josué 1, 8 y 9, nos guía que no nos vayamos a derecha y a izquierda, entonces en vez de venir las bendiciones que vimos anteriormente, vendrá justamente lo contrario, ¿sí? Y esto no es para que nadie se asuste, como lo dijimos, sino para decir: mejor voy a entrenar el oído. Yeshua mismo dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Parece una redundancia. ¿Para qué serían los oídos? ¿Sí? ¿Para qué? Para agudizarlos, para entrenarlos. Y termina con el versículo 15, está para allá, diciendo: y si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos. La palabra alma ahí es la palabra ¿cuál? Nefesh, ¿sí?
que es la palabra más baja de las divisiones del alma. El alma tiene 5, digamos, niveles, que lo vamos a desarrollar en otra oportunidad, pero lo que nos está diciendo es que nosotros podemos tener un encuentro con la guía de Dios, los estatutos, la palabra, la Torá, la instrucción, pero hacerlo desde el alma. Y si lo llegamos a hacer desde el alma más baja, que es la parte nuestra humana, también Pablo la compara a la parte natural, animal y caída, digámoslo. Entonces, si bien entenderemos ciertas mitzvot de Dios, cierta guía de Dios, no tendremos la capacidad de ejecutarla, porque en ese nivel del alma no hay capacidad de ejecutar la palabra. O sea, la parte más baja del alma se llama Nefesh, y es la parte solamente que está diseñada para respondernos a nuestras necesidades naturales. Comer, dormir, guerrear, solamente eso. No tiene la abstracción, no puede profundizar los conceptos a los niveles espirituales de donde proviene justamente la palabra. Entonces, nuestra alma siempre tiene que estar educada, ¿sí?, para darle el valor a la Torá, a la palabra, y que cuando esa palabra venga a nuestra vida, en nuestro oído, si oyeres, no recibirla con la parte más baja del alma. ¿Querés un ejemplo? Hay gente que va y dice: voy a agarrar la Biblia, hoy tuve un día duro, agarro la Torá y quiero una promesa. A ver, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salen con eso. A ver, ¿con qué parte del alma agarraron la Torá? Con la que les decía fast food, comida rápida, agarro este versículo y sigo. Y no hubo Ibodedut, no hubo meditación, no hubo esa introspección tan sana que nos habla el libro de los Salmos, que nos dice: examíname, oh Dios, y ve en mí si hay camino de perversidad. Examíname, porque yo no tengo la capacidad de saber exactamente cómo estoy en todas mis áreas. Por favor, ayúdame, Yeshua. Ayúdame, Ruach HaKodesh, ayúdame, Abba, Padre. ¿Sí? Y esa evaluación profunda de conexión no se hace con el Nefesh, se hace con los niveles más profundos del alma. Uno de ellos es el Ruach. El Ruach es una de las partes que comienza a vencer el egoísmo y pensar ya en el prójimo y en la cosmovisión de qué vinimos a hacer en nuestra vida en esta tierra. Que Dios les bendiga y disfruten de esta hermosa para allá. Amén.